Un día recibí un mensaje de mi mejor amigo, el problema es que él había muerto hace 10 años. Todo comenzó una noche cualquiera. Había terminado de trabajar tarde, me preparé una cena rápida y me recosté en el sofá a revisar mi celular. Fue entonces cuando llegó una notificación de WhatsApp de un número que no tenía registrado. El mensaje decía: ¿Cómo estás, Mateo? Hace mucho que no hablamos. Necesitamos vernos, tengo algo importante que decirte. Al principio pensé que era un error, pero entonces vi el nombre que acompañaba el mensaje: Álvaro. Solté el teléfono de inmediato. Álvaro había sido mi mejor amigo, pero murió en un accidente automovilístico hace 10 años. Mi primera reacción fue racionalizar. Tal vez alguien había recuperado su número, o se trataba de una broma cruel. Pero algo en el mensaje no me dejaba tranquilo. Solo Álvaro me llamó por mi segundo nombre. Todo el mundo me conoció como Leo, excepto él. Decidí responder, más por curiosidad que por otra cosa. ¿Quién eres? ¿Cómo tienes este número? La respuesta llegó casi al instante. Soy yo, Álvaro. Sé que esto no tiene sentido, pero necesito que confíes en mí. ¿Recuerdas nuestra promesa? La piel se me erizó. La promesa. Habíamos hecho esa promesa cuando éramos adolescentes. Si algo nos pasa, nos aseguraremos de que el otro esté bien, sin importar cómo. ¿Cómo podía saber eso alguien más? Durante los días siguientes, siguió recibiendo mensajes. Eran crípticos, pero llenos de detalles que solo Álvaro podía saber, cosas sobre nuestras bromas internas, los apodos que nos pusimos, incluso lugares a los que solíamos ir cuando éramos niños. Una noche, mientras intentaba ignorar todo el asunto, recibí otro mensaje. Esta era diferente. Leo, necesito que vayas a la cabaña. Todo estará más claro allí. La cabaña. Era un lugar que solíamos visitar con nuestras familias durante las vacaciones. Pero después del accidente de Álvaro, nunca regresé. Decidí contarle a alguien, buscando algo de lógica en todo esto. Llamé a Clara, una amiga común que también había sido cercana a Álvaro. Cuando le conté lo del mensaje, al principio pensó que era una broma. Es imposible, Leo. Álvaro está muerto. Lo vimos enterrado. Entonces explícale eso al número que me escribe y sabe cosas que nadie más podría saber. Clara se quedó en silencio por un momento. Finalmente, dijo: si esto es real, tal vez deberías ir a la cabaña. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Ese fin de semana, llené el tanque de gasolina y conduje hacia la cabaña. Era un viaje de 3 horas, y todo el tiempo no podía dejar de pensar en Álvaro. La última vez que lo vi con vida, habíamos discutido por una tontería. Nunca tuve la oportunidad de disculparme. Cuando llegué, la cabaña estaba exactamente como la recordaba, vieja, cubierta de hojas secas y rodeada por el bosque. Me acerqué con cuidado, con el corazón latiendo con fuerza. Al entrar, noté algo extraño. El lugar estaba limpio, como si alguien hubiera estado ahí recientemente. En la mesa del comedor había una caja de madera con mi nombre escrito en la tapa. Dentro de la caja encontré un sobre y un cuaderno. El sobre contenía una carta escrita con la inconfundible letra de Álvaro. Leo, si estás leyendo esto, significa que cumpliste nuestra promesa. No tengo mucho tiempo, pero necesito que confíes en mí. Lo que me pasó no fue un accidente. Fue algo planeado. Hay cosas que no entiendes, pero todo lo que necesitas saber está en este cuaderno. Tienes que terminar lo que yo no pude. Por favor, hermano. Me quedé congelado. ¿No fue un accidente? ¿Qué había descubierto Álvaro? Abrí el cuaderno, y lo que me encontré dejó sin aliento. Nombres, fechas, y detalles de transacciones ilegales. Álvaro había estado investigando algo grande antes de morir. Y entonces, escuché el crujido de una rama detrás de mí. No estaba sola en la cabaña. El crujido detrás de mí me dejó helado. Instintivamente, apreté el cuaderno contra mi pecho y me giré hacia la puerta. No había nadie ahí, pero podía sentirlo, no estaba solo. El aire dentro de la cabaña era denso, y cada fibra de mi ser me decía que debía salir de allí. Pero si alguien me estaba observando, ¿era seguro correr? ¿O sería peor quedarme? Decidí moverme rápido. Guardé el cuaderno en mi mochila y apagué las luces de la cabaña, intentando pasar desapercibido. Me acerqué a la ventana más cercana y miré hacia afuera. Entre los árboles, distinguió una figura oscura, apenas visible bajo la luz de la luna. Alguien estaba allí, observándome. Me agaché, moviéndome lentamente hacia la puerta trasera de la cabaña. La adrenalina me nublaba el pensamiento. Abrí la puerta con cuidado, pero el crujido de las bisagras fue suficiente para alertar a quien estaba afuera. Escuché pasos apresurados acercándose a la entrada principal. Sin pensar, corre hacia el bosque. Las ramas rasgaban mi ropa y la mochila golpeaba mi espalda, pero no me detuve. Podía escuchar a alguien corriendo detrás de mí, sus pisadas rápidas y pesadas. De repente, tropecé con una raíz y caí al suelo, golpeándome la rodilla. Antes de que pudiera levantarme, una voz desconocida rompió el silencio. ¿Distensión? Solo queremos hablar. Giré la cabeza y vi a un hombre parado a unos metros de distancia. Estaba vestido de negro y llevaba una linterna. Aunque su tono sonaba calmado, su postura era amenazante. ¿Quién eres?, grité, retrocediendo en el suelo. No es importante. Pero tienes algo que no te pertenece, dijo, señalando mi mochila. El cuaderno. Querían el cuaderno. ¿Qué significa esto? ¿Qué quieren? Pregunté, intentando ganar tiempo mientras buscaba una salida. El hombre dio un paso hacia mí. Esto no te incumbe. Si cooperas, nadie saldrá herido. Entrégame la mochila y olvida lo que viste en la cabaña. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Podía ver un espacio entre los árboles que parecía un camino hacia la carretera. No tenía muchas opciones, o entregaba el cuaderno y perdía cualquier oportunidad de entender lo que le había pasado a Álvaro, o corría y arriesgaba todo. Decidí correr. Me levanté de golpe y corrí hacia el espacio entre los árboles. Escuché al hombre maldecir detrás de mí y los pasos apresurados persiguiéndome. Mis pulmones ardían, y mi rodilla herida me hacía tambalear, pero seguía corriendo con todo lo que tenía. Finalmente, llegué a la carretera y vi las luces de un auto acercándose. Me paré en el medio del camino, agitando los brazos para que se detuviera.
El director frenó de golpe, y cuando miró dentro, reconoció un rostro familiar. Clara, grité, jadeando. Clara bajó la ventana, con los ojos llenos de confusión y preocupación. Leo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasó? No hay tiempo. Tenemos que irnos, ahora. Sin hacer preguntas, Clara abrió la puerta y subí al auto. Mientras acelerábamos por la carretera, vi por el retrovisor al hombre negro parado al borde del camino, mirándonos mientras nos alejábamos. De camino a casa, le conté todo a Clara, el mensaje de Álvaro, la cabaña, el cuaderno, y el hombre que me había perseguido. Ella escuchó en silencio, y cuando terminó, sacudió la cabeza. Esto es más grande de lo que creíamos, Leo. Si Álvaro estaba investigando algo tan peligroso, tal vez su muerte no fue un accidente después de todo. Saqué el cuaderno de la mochila y lo abrimos juntos. Las primeras páginas estaban llenas de nombres y fechas, pero pronto encontramos algo mucho más específico, un esquema detallado de una red de corrupción. Había nombres de empresarios, políticos y lo más inquietante, una conexión directa con el jefe de policía local. Álvaro había estado recopilando pruebas contra esta red antes de su muerte. En una de las últimas páginas, Álvaro había escrito algo que me heló la sangre. Si estás leyendo esto, significa que estoy muerto. Ellos vinieron por mí, pero no pueden detenernos. Busca a Halcón. Él tiene la última pieza del rompecabezas. ¿Halcón? Preguntó Clara, con el ceño fruncido. Debe ser un alias, respondió. Pero si Álvaro confiaba en él, tenemos que encontrarlo. Esa noche, intenté buscar en internet cualquier pista sobre Halcón, pero no encontré nada. Clara sugirió que el alias podría estar relacionado con algún lugar o grupo. Mientras revisaba el cuaderno de nuevo, noté que una de las páginas tenía una marca apenas visible, un dibujo pequeño de un halcón en una esquina, junto a una dirección. La dirección estaba en un barrio industrial, no muy lejos de la ciudad. Clara y yo decidimos ir al día siguiente, pero ambos sabíamos que estábamos caminando directamente hacia algo peligroso. Al día siguiente, estacionamos el auto a unas cuadras de la dirección. Era un viejo taller mecánico, aparentemente abandonado. Entramos con cuidado, y al principio no vimos nada fuera de lo normal. Pero entonces, desde la oscuridad, una voz profunda habló. ¿Quiénes son y qué hacen aquí? Un hombre alto y robusto salió de las sombras. Sus ojos eran duros, pero no hostiles. Clara y yo levantamos las manos, mostrando que no éramos una amenaza. Álvaro nos envió, dije. Dijo que tú tienes la última pieza del rompecabezas. El hombre nos miró fijamente, evaluándonos. Finalmente, asintió y dijo. Si Álvaro confió en ustedes, entonces deben saber lo que está en juego. Esto no es solo sobre él. Es sobre todos los que hemos perdido por culpa de esta red. Se giró hacia una caja metálica y la abrió, sacando una carpeta llena de documentos. Esto es lo que estaban buscando. Álvaro murió por protegerlo. Ahora depende de ustedes asegurarse de que salga a la luz. El hombre que se hacía llamar Halcón dejó caer la carpeta sobre la mesa de metal con un golpe seco. Su mirada era intensa, y sus palabras, medidas. Álvaro sabía que lo seguirían, dijo, señalando la carpeta. Antes de que lo encontraran, me dejó esto. Me pidió que lo protegiera hasta que alguien viniera por ello. Supongo que ese alguien son ustedes. Abra la carpeta con cuidado, sintiendo el peso de su contenido antes de siquiera verlo. Lo que encontramos dentro de mí dejó helado. Fotografías de reuniones clandestinas entre políticos y empresarios reconocidos. Grabaciones transcritas de conversaciones que hablaban de lavado de dinero, amenazas y desapariciones. Mapas que muestran rutas de contrabando en varias partes del país. Pero lo más perturbador era una lista de nombres, personas que habían sido neutralizadas por la red, y entre ellos estaba el nombre de Álvaro. Habían planeado su muerte. Esto es suficiente para destruirlos, dijo Clara, con la voz temblorosa. Halcón negó con la cabeza. No será tan fácil. Esta gente tiene el poder y los recursos para cubrir todo si los ataca directamente. Necesitamos un plan. Mientras revisábamos los documentos, Halcón nos explicó más sobre la red. Se trataba de un grupo que operaba desde hacía décadas, controlando empresas, manipulando contratos gubernamentales y eliminando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Álvaro comenzó a investigar después de que descubrió irregularidades en el negocio de su familia, dijo Halcón. Pero cuando empezó a acercarse demasiado, ellos se enteraron. Sentí un nudo en el estómago al escuchar eso. Había pasado años pensando que la muerte de Álvaro fue un accidente, pero ahora sabía que lo habían asesinado porque representaba una amenaza para ellos. Y ahora esa amenaza éramos nosotros. Decidimos actuar rápido. Si queríamos exponer a la red, teníamos que asegurarnos de que los documentos llegaran al público sin que pudieran ser interceptados. Halcón sugirió dividirnos. Él llevaría las pruebas a un periodista confiable, mientras Clara y yo crearíamos distracciones para confundir a la red. El plan era arriesgado, pero era nuestra única opción. Una vez que publiquen esto, ellos sabrán que fuiste tú, me dijo Halcón. Tienen ojos en todas partes. Si decides seguir adelante, prepárate para ser perseguido. No me importa, respondió. Si Álvaro tuvo el valor de enfrentarlos, yo también lo haré. Halcón ascendiendo, como si esa respuesta fuera suficiente para ganarse su respeto. Esa noche, Clara y yo regresamos a casa para organizar nuestra parte del plan. Pero antes de que pudiéramos descansar, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Sabemos lo que tienes. Detente ahora, o terminarás como Álvaro. Clara miró el mensaje por encima de mi hombro, y su rostro palideció. ¿Cómo saben tan rápido?, susurró. Nos están vigilando, respondí, sintiendo como la paranoia empezaba a apoderarse de mí. Revisé cada rincón de la casa, buscando cámaras o micrófonos, pero no encontré nada. Sabíamos dónde estábamos, pero no cómo nos estaban siguiendo. Al día siguiente, Halcón partió hacia la ciudad para reunirse con el periodista. Clara y yo comenzamos a ejecutar nuestra parte del plan, usar las redes sociales y contactos de confianza para filtrar información fragmentada sobre la red. La idea era que la red entrara en pánico, intentando apagar incendios en todas partes mientras Halcón entregaba las pruebas completas. Funcionó mejor de lo que esperábamos.
En cuestión de horas, comenzaron a surgir rumores en las noticias locales sobre corrupción y lavado de dinero en los niveles más altos del gobierno. Pero con esa atención también vino el peligro. Esa noche, mientras Clara y yo revisábamos los mensajes en mi computadora, escuchamos un ruido afuera. Al mirar por la ventana, vi un auto negro estacionado frente a la casa. No se movía, pero sabía que no estaba ahí por coincidencia. Nos encontramos, dije, apagando las luces rápidamente. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Clara, con el rostro tenso. Antes de que pudiera responder, alguien golpeó la puerta con fuerza. Sabemos que están ahí. Salgan ahora, y nadie saldrá lastimado. Clara y yo nos miramos, ambos conscientes de que salir no era una opción. Tomé el cuaderno de Álvaro y lo guardé en mi mochila junto con los documentos más importantes. Luego, busqué una salida trasera. Tenemos que irnos, susurré. Nos escabullimos por la puerta trasera mientras los golpes en la entrada principal se hacían más fuertes. Al salir, vimos 2 hombres rodeando la casa, pero logramos evitar ser vistos moviéndose a través de los jardines traseros de las casas vecinas. Corrimos hasta llegar a una calle oscura, donde un taxi estacionado al azar fue nuestra única salvación. Le di una dirección cualquiera al conductor, solo para alejarnos lo más posible de ahí. Esa noche nos refugiamos en un motel barato, con la paranoia creciendo a cada minuto. Clara, que normalmente era la más calmada de los dos, se veía al borde de un colapso. Leo, no sé si podemos ganar esto. Esta gente está en todos lados. No importa cuántos documentos tengamos, no van a detenerse. No lo hacemos solo por nosotros, respondió. Lo hacemos por Álvaro. Si dejamos que ellos ganen, su muerte no habrá significado nada. Ella ascendió, aunque las lágrimas llenaban sus ojos. A la mañana siguiente, Halcón nos llamó. Había logrado entregar las pruebas al periodista, pero la publicación estaba siendo frenada por presiones externas. Necesitamos un empujón final, dijo Halcón. Algo que haga imposible ignorar esta historia. ¿Tienen algo más? Miré el cuaderno de Álvaro. Sabía que lo que contenía era más que suficiente para desenmascarar a los responsables principales, pero también sabía que si lo publicábamos, nos convertiríamos en objetivos claros. Lo tenemos, respondió con la voz firme. Y estamos listos para usarlo. Con el cuaderno de Álvaro en mis manos, sabía que teníamos en nuestro poder una bomba que podía destruir a la red. Pero su uso significaba exponernos por completo. Clara y yo nos miramos en silencio, sabiendo que una vez que diéramos este paso, no habría vuelta atrás. Llámame Halcón. Tenemos algo que no pueden ignorar, le dije. ¿Qué es?, preguntó con tono grave. El cuaderno de Álvaro. Tiene nombres, fechas y detalles de cómo esta red opera desde dentro. Es la prueba definitiva. Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que Halcón respondiera. Si publican eso, los van a cazar. No solo a ustedes, también a cualquiera que los ayude. ¿Y cuál es la alternativa? ¿Quedarnos callados? Ellos ya saben que estamos detrás de esto. Ya estamos en peligro. Entonces tenemos que hacerlo rápido, dijo Halcón. Envíamelo. Yo me encargaré de que llegue a todos los medios al mismo tiempo. Si lo publicamos masivamente, no podrán detenernos. Decidimos reunirnos con Halcón en un lugar seguro para entregarle el cuaderno. Era un almacén abandonado a las afueras de la ciudad, el único lugar donde podíamos asegurarnos de que nadie nos viera. Clara y yo llegamos primero, pero algo no se sintió bien. El silencio del lugar era demasiado pesado, como si el aire estuviera cargado de peligro. Miré a mi alrededor, tratando de calmar la paranoia, pero no podía sacudir la sensación de que estábamos siendo observados. Halcón llegó poco después, caminando rápidamente hacia nosotros. ¿Lo tienen?, preguntó, sin perder tiempo. Le entregué el cuaderno, pero antes de que pudiera decir algo más, escuché el sonido de las llantas frenando. Varios autos negros aparecieron al final del almacén. Nos encontramos, gritó Clara, retrocediendo instintivamente. Hombres armados comenzaron a bajar de los autos, moviéndose rápidamente hacia nosotros. Halcón sacó una pistola y nos gritó. Corran, yo los cubro. Clara y yo corrimos hacia la parte trasera del almacén, buscando una salida mientras los disparos resonaban detrás de nosotros. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. Logramos encontrar una puerta trasera y salimos al campo abierto. Los autos no habían llegado hasta ahí, pero sabíamos que era solo cuestión de tiempo antes de que nos alcanzaran. ¿Halcón estará bien?, preguntó Clara, con lágrimas en los ojos. Él sabía los riesgos, respondió, aunque mi propia voz temblaba. Corrimos hacia un auto que Halcón había estacionado estratégicamente cerca del almacén. Las llaves estaban en el asiento del conductor, tal como nos había indicado. Subimos y arrancamos, alejándonos lo más rápido posible mientras los disparos seguían sonando en la distancia. Cuando finalmente estuvimos lo suficientemente lejos, me detuve en una gasolina para recuperar el aliento. Clara estaba pálida, mirando fijamente por la ventana. ¿Crees que lo logrará?, preguntó en voz baja. Si alguien puede salir de eso, es Halcón, respondí, más para convencerme a mí mismo que a ella. Esa noche, recibí un mensaje de Halcón. El cuaderno está en manos del periodista. Ya no pueden detenerlo. Ahora, escóndanse. Ellos no se quedarán quietos. Respiré con alivio, pero sabía que esto era solo el comienzo. Habíamos lanzado una piedra en un lago lleno de tiburones, y ahora el agua comenzaría a moverse. A la mañana siguiente, el cuaderno de Álvaro apareció en todos los principales medios de comunicación. Los nombres, las transacciones y las conexiones quedaron al descubierto. Los titulares eran devastadores. La red de corrupción más grande del país, políticos y empresarios implicados. Un valiente investigador pierde la vida por exponer la verdad. ¿Quién protegerá ahora a los ciudadanos? El impacto fue inmediato. Varias figuras importantes fueron arrestadas, y las autoridades anunciaron una investigación masiva. Pero no todos los nombres de la red estaban en el cuaderno. Algunos habían logrado mantenerse en las sombras, y sabía que esas personas vendrían por nosotros. Esa misma tarde, Clara y yo decidimos separarnos. Sabíamos que juntos éramos un objetivo fácil, pero si nos dividiéramos, tendríamos más posibilidades de escapar.
Esto no es un adiós, le dije, mientras la ayudaba a subir a un tren hacia otra ciudad. Es solo un hasta luego. Prométeme que nos encontraremos cuando esto termine, respondió, con lágrimas en los ojos. Lo prometo. La vi partir, sintiendo que una parte de mí se iba con ella. Pero no había tiempo para lamentaciones. Tenía que mantenerme en movimiento. Las semanas siguientes fueron un juego de gato y ratón. Me mudé constantemente, cambié de teléfono y me mantuve lejos de las redes sociales. Pero siempre sentí que alguien me estaba siguiendo. Cada sombra, cada rostro desconocido en la calle me hacía pensar en la red y en su sede de venganza. Un día, mientras estaba en un pequeño pueblo en medio de la nada, recibí un mensaje de un número desconocido. Lo logramos, pero aún no estamos seguros. Cuida tu espalda. H. Halcón estaba vivo. Esa pequeña noticia me dio esperanza en medio del caos. Aunque los responsables principales de la red habían sido expuestos, sabía que la batalla no estaba completamente ganada. Pero ahora no tenía miedo. Habíamos hecho lo que Álvaro no pudo, y aunque el precio había sido alto, su muerte ya no era en vano. La verdad había salido a la luz, y aunque la justicia era lenta, era inevitable. Los días que siguieron a la publicación del cuaderno fueron un torbellino. Aunque muchos de los nombres implicados en la red habían sido arrestados o expuestos públicamente, la sensación de victoria era amarga. Sabíamos que aún quedaban personas peligrosas en las sombras, y que no iban a quedarse de brazos cruzados. Me mantuve escondido en un pequeño pueblo, donde pasaba las noches mirando por las ventanas y escuchando cualquier ruido extraño. La paranoia era mi compañera constante, pero también mi salvadora. Sabía que la red no olvidaría. Un día, recibí un correo electrónico cifrado de Halcón. Decía: Leo, hemos acudido al árbol, pero las ramas más fuertes siguen intactas. El cuaderno fue un golpe, pero no fue suficiente para derribar al líder. Tengo un nombre, pero necesitas prepararte para lo que viene. El nombre estaba al final del correo: Guillermo Requena. Sabía quién era. Requena era un empresario millonario que había mantenido una fachada impecable durante décadas. Era filántropo, dueño de múltiples empresas, y un hombre muy influyente en los círculos políticos. Pero si Halcón estaba en lo correcto, él era el verdadero cerebro detrás de la red. Esa misma noche, llamé a Clara desde un teléfono público. No había hablado con ella desde que nos separamos, pero necesitaba su ayuda. Leo, pensé que te habían atrapado, dijo, con un tono de alivio y preocupación al escuchar mi voz. Estoy bien, pero hay algo más. Halcón encontró un nombre: Guillermo Requena. Clara se quedó en silencio por un momento. ¿El empresario? Eso no puede ser. Está demasiado arriba, demasiado protegido. Precisamente por eso tenemos que actuar, le respondió. Él es el que queda. Si lo derribamos, la red se desmorona completamente. Clara suspiró. Dime qué necesitas. Durante los días siguientes, Clara y yo trabajamos en silencio para reunirnos todo lo que pudiéramos sobre Requena. Clara, desde la ciudad, se encargó de investigar sus empresas y conexiones políticas, mientras yo me mantenía en contacto con Halcón, quien seguía desde las sombras. Descubrimos que Requena había utilizado su influencia para desviar fondos públicos a través de contratos falsos y sobornos. Pero lo más inquietante eran las acusaciones que conectaban su red con desapariciones y violencia. La información que habíamos expuesto antes había sido solo la punta del iceberg. Finalmente, Halcón nos envió un mensaje clave. Requena tiene una reunión privada en una de sus propiedades. Será su movimiento más grande. Si logramos interceptarlo, podemos exponerlo por completo. La dirección de la reunión era una mansión en las afueras de la ciudad, rodeada por un bosque denso. Era el lugar perfecto para alguien que no quería ser visto. Clara y yo nos encontramos en las afueras de la mansión. Halcón llegó poco después, con una expresión de determinación. Esto es todo o nada, dijo, mirando a Clara y a mí. Si fallamos aquí, nos van a cazar como animales. ¿Están listos? Ambos asintieron, aunque yo podía sentir la tensión en el aire. Nuestro plan era simple pero arriesgado: infiltrarse en la mansión, grabar lo que ocurriera en la reunión y salir antes de ser detectados. Halcón había conseguido un micrófono oculto y una cámara pequeña que Clara llevaría. Yo me quedaré afuera para cubrirlos, dijo Halcón. Si algo sale mal, lo sacaré de ahí. Nos acercamos a la mansión por la parte trasera, moviéndonos entre los árboles para no ser detectados. Clara y yo logramos colarnos por una ventana del sótano, que daba acceso a una escalera que conducía al salón principal. Desde ahí, escuchamos voces. Los hombres de Requena estaban reunidos alrededor de una mesa larga. Requena, sentada en el centro, hablaba con calma, pero sus palabras eran aterradoras. El golpe que recibimos fue un inconveniente, pero nada más. Nuestros aliados en el gobierno ya están trabajando para silenciar el escándalo. Lo único que necesitamos es asegurarnos de que no queden cabos sueltos. Clara, escondida detrás de una columna, subió la cámara y comenzó a grabar. Mi corazón latía con fuerza mientras escuchaba a Requena hablar sobre cómo planeaba eliminar cualquier rastro de sus actividades. Entonces, uno de los hombres alrededor de la mesa dijo algo que hizo que mi sangre se congelara. ¿Y qué haremos con los sobrevivientes? Sabemos que están vivos. El tal Halcón y los dos jóvenes. Requena sonrió. Ya los estamos rastreando. Es cuestión de tiempo antes de que los encontremos. Clara me miró, con los ojos llenos de miedo. Sabíamos que debíamos salir de ahí antes de que nos descubrieran. De repente, escuchamos pasos acercándose a nuestra posición. Clara apagó la cámara rápidamente, y ambos retrocedimos hacia las sombras. Uno de los guardias estaba revisando el área, y su linterna casi nos ilumina. Por suerte, Halcón apareció en el momento exacto, lanzando una piedra que distrajo al guardia. Aprovechamos la oportunidad para escapar por la misma ventana por la que habíamos entrado. Corrimos hacia el bosque, con el sonido de alarmas resonando detrás de nosotros. Cuando finalmente llegamos al auto, Halcón estaba esperándonos, con el motor encendido. ¿Lo tienen?, preguntó, mientras arrancaba a toda velocidad. Clara levantó la cámara. Lo tenemos. Esa noche, enviamos la grabación a varios periodistas y canales de noticias. Las imágenes eran devastadoras, el rostro de Requena, sus palabras y las pruebas de su implicación en la red eran innegables. El impacto fue inmediato.
Al día siguiente, las autoridades anunciaron una orden de arresto contra Requena y varios de sus aliados. Pero sabía que esto no era el final. La mañana después de la filtración fue un caos absoluto. Los medios se llenaron de titulares, las redes sociales explotaron, y las imágenes de Guillermo Requena sentado en su mansión, planeando la destrucción de sus enemigos, estaban en todos lados. Pero con el impacto vinieron las represalias. Sabíamos que Requena y su red aún tenían los recursos para actuar antes de que la justicia lo alcanzara. No éramos ingenuos, la publicación de las pruebas había acelerado el reloj, y ahora era cuestión de tiempo antes de que intentaran silenciarnos. Halcón se encargó de rastrear los movimientos de Requena. Las órdenes de arresto habían sido emitidas, pero hasta ahora nadie lo había capturado. Clara, por otro lado, había logrado asegurar copias de las grabaciones y documentos con varios periodistas. Si algo nos pasa, al menos todo esto ya está fuera de nuestras manos, dijo Clara. La paranoia nos mantenía alerta. Cada sombra, cada llamada desconocida, cada auto que veíamos estacionado demasiado tiempo era una señal de peligro. No dormíamos más de 2 horas seguidas y nos mudábamos constantemente. Una noche, mientras estábamos escondidos en una cabaña al norte de la ciudad, Halcón recibió una llamada. Su contacto en las fuerzas policiales le informó que Requena había sido localizado en una de sus propiedades, una finca en las montañas. Están preparando una redada, dijo Halcón, colgando el teléfono. Pero escuché algo más, alguien en el equipo de Requena filtró nuestros nombres. Tienen una lista. Están armados y vienen por nosotros. El pánico era palpable en la habitación, pero también la determinación. No íbamos a dejarnos atrapar sin luchar. Decidimos dividirnos para sobrevivir. Halcón se quedó atrás para desviar cualquier posible ataque, mientras Clara y yo nos dirigíamos a una ubicación que él había preparado como último recurso, una vieja estación de tendencia abandonada en las afueras de la ciudad. El trayecto fue tenso. Clara no dijo una palabra, pero yo podía sentir su miedo en el aire. Miraba constantemente por el espejo retrovisor, esperando ver algún auto siguiéndonos. ¿Crees que esto terminará alguna vez?, preguntó finalmente. Sí, respondió, aunque no estaba seguro. Solo tenemos que resistir un poco más. Cuando llegamos a la estación, la oscuridad del lugar nos envolvió como un manto. La estructura era vieja y crujía con el viento. Nos escondimos en una de las salas traseras, donde Halcón había dejado suministros y un teléfono satelital. Horas después, sonó el teléfono. Era Halcón. Requena cayó, dijo, sin rodeos. La redada fue un éxito. Lo arrestaron junto a varios de sus hombres. Por un momento, sentí un alivio inmenso. Habíamos ganado. Pero Halcón continuó, y su tono cambió. Escucha, Leo, esto aún no ha terminado. Aunque Requena esté en custodia, hay quienes siguen operando bajo su mando. Ustedes todavía están en peligro. Manténganse escondidos. Esa noche, mientras intentábamos descansar, escuché un ruido afuera. Al principio pensé que era el viento, pero luego se convirtió en pasos. Clara se despertó al verme levantarme con cuidado, tomando un objeto pesado para protegernos. De repente, la puerta trasera de la estación se abrió de golpe. 3 hombres entraron, armados, moviéndose rápido. Nos habían encontrado. Clara y yo corrimos hacia otra sala mientras las balas comenzaban a volar. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de pensar en cómo salir de esto. Finalmente, llegamos a un pasillo que conducía a las vías abandonadas. Por aquí, le dije a Clara, empujándola hacia adelante mientras los hombres nos perseguían. El enfrentamiento fue caótico. Usamos la oscuridad de las vías para ganar ventaja, lanzando piedras y causando ruido para confundirlos. Finalmente, escuchamos gritos desde el otro lado de la estación, era Halcón. Había llegado con refuerzos. Los hombres que nos perseguían se detuvieron, y un tiroteo breve pero intenso estalló. Cuando terminó, Halcón apareció frente a nosotros, con su ropa sucia y una pistola en la mano. Están a salva, por ahora, dijo, ayudándonos a levantarnos. En las siguientes semanas, los arrestos continuaron. La red de Requena fue desmantelada completamente, y muchos de sus aliados fueron expuestos públicamente. Las autoridades nos ofrecieron entrar a un programa de protección de testigos, pero decidimos seguir por nuestra cuenta, ahora más cautos y decididos que nunca. Clara y yo nos mudamos a un lugar lejano, lejos del ruido, del peligro y del caos. Halcón se despidió con una promesa. Si alguna vez los necesitan, saben dónde encontrarme. Aunque la lucha había terminado, las cicatrices permanecían. Pero también estaba el orgullo de saber que habíamos hecho lo correcto. Habíamos honrado a Álvaro y enfrentado a un sistema corrupto, sin importar las consecuencias. La verdad había triunfado, pero la libertad siempre tiene un precio.